En preparación a la fiesta de San Francisco de Asís, nuestro santo patrono, en adhesión al tiempo de la tierra, en el Año Mariano Nacional, la comunidad del Colegio San Francisco de Asís desea compartir este ciclo de charlas sobre el cuidado de la casa común, bajo el lema Con María, al estilo de Francisco, cuidemos la casa común y al hermano. Hoy está con nosotros el licenciado Iván Gergich para hablarnos de la situación de la hermana y madre tierra, desde la mirada del cuidado de la casa común, una realidad en nuestra región, desde la agricultura y la minería. Hola, buenas tardes. Qué gusto de saludarlos y compartir con ustedes esta jornada, este encuentro. Muy agradecido, muy honrado que la comunidad franciscana me haya invitado también a compartir con ustedes algunas reflexiones que brotan de la encíclica Laudato Si. Laudato Si es un documento que ya tiene 5 años de recorrido y esos 5 años han marcado tendencia, han marcado reflexión en muchísimos lugares del mundo. Todos los documentos de la Iglesia, hasta Juan 23, eran documentos pensados hacia adentro. Desde Juan 23 también algunos de esos documentos, de esas encíclicas, fueron pensadas también con los demás. Por eso se escribía a los obispos, a los fieles cristianos y a todos los hombres de buena voluntad. Esta encíclica Laudato Si está escrita como en la puerta, imagínense, en el atrio de la Iglesia, ya en diálogo con toda la comunidad en el mundo. Por eso es una encíclica también que en sus 246 números va pasando por un abanico de temas. Hoy queremos focalizarnos en un punto muy especial, el uso responsable de la tierra. Y el uso responsable de la tierra es también tocado de un modo tan amplio por el Papa Francisco, que después obviamente ustedes podrán leer con mayor detenimiento la encíclica. ¿Qué les quiero compartir hoy? Que este tema lo veamos aplicado a dos grandes áreas productivas, como es todo lo que es la agricultura y la ganadería, en la tierra propiamente, y la industria minera. Van de la mano, inclusive más, porque tanto la agricultura como la ganadería tienen en muchos de sus productos también un proceso industrial posterior. Por eso ese ámbito productivo es un ámbito también con muchos desafíos que salen de la encíclica Laudato Si. ¿Qué les voy a proponer en esta jornada? Que podamos ir viendo algunos trazos, así como un elemento geométrico de 6 lados, en el cual uno pueda como tratar de entender el desafío del uso responsable de la tierra. ¿Por qué este nombre? Por esta frase que nos propone Francisco luego de saludarnos en el número 1 con la expresión de alabanza del Padre Francisco, te alabamos Señor. En el número 2 inmediatamente propone Francisco esa expresión, la leemos juntos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. El clamor que el Papa nos propone o escuchar es de la tierra, a la cual la llama madre, hermana y hermana obviamente en términos del Padre Francisco. Y esta expresión dice, clama por una cuestión, el uso irresponsable. De allí esta propuesta que les quiero hacer de pensar cómo sería el uso responsable para que no haya abuso de los bienes que Dios ha puesto en la tierra, sino un uso, no un abuso, sino un uso. En ese sentido, ahí el Papa lo pone en negativo, yo se los propongo hacerlo en positivo, si se quiere, y nos focalicemos allí. Demos un pasito más. En varias partes el Papa Francisco nos observa que la propuesta del cuidado de la casa común de Laudato Si es una propuesta que nos tiene a todos como destinatarios y como actores. Es decir, nos habla a todos, entra en diálogo con todos y también nos pone a todos en clave de acción. Nadie está fuera. Entonces, de ninguna manera, nada en la encíclica, tampoco estos temas del uso responsable de la tierra, tienen que ver con un sector, o con que uno pueda leer la encíclica, levantar el dedo y decir, eso le corresponde a tal o a cual. Varias veces el Papa Francisco va a hablar de esa experiencia
que lo pone aquí también en este número que les comparto, el número 59. Dice que cuando nosotros no enfrentamos el problema, tenemos un comportamiento evasivo que nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, lo propio, el estilo de producción y también el estilo de consumo. O sea, mirar el uso responsable de la tierra nos involucra a todos como destinatarios de las palabras del Papa, pero también como actores por estos tres grandes ámbitos de vida: el estilo de vida, el estilo de producción y el estilo de consumo. Todas las personas tenemos consumo, hacemos consumo de productos de la tierra, del sector agrícola, ganadero y minero. Todos, de quien más, quien menos, de una u otra manera. Eso entonces nos involucra dentro del estilo de vida y el consumo, y muchos de nosotros también dentro del ámbito de la producción. Por eso este marco es el que nosotros queremos ver. Pero repito, teniéndonos a nosotros mismos como destinatarios de las palabras de Francisco, del Papa Francisco, que quiere entrar en diálogo con nosotros, y también como actores, como si nos preguntáramos ¿qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance? De este dibujo geométrico de 6 lados, ¿cuál es el primero que les propongo? El uso responsable de la tierra implica incorporar criterios de ecología integral. Incorporar criterios de ecología integral. ¿A qué se refiere Francisco con esta incorporación, con esta ecología integral? El número 5 es una conversión. Bueno, ustedes conocen, yo también, es un término cristiano, que en el Evangelio se lo escribe como metanoia, un cambio de mentalidad. Lo que hablamos muchas veces de un cambio en 180 grados. Vamos para allá y giramos hacia otro lugar, o los grados que sean, obviamente, pero la conversión es tener una dirección nueva. Eso es lo que nos propone el Papa, que lo que hagamos, lo hagamos incorporando una conversión ecológica, humana, de cambios profundos, y miren la palabra nuevamente que les comenté recién: cambios en los estilos de vida, en los modelos de producción y en los modelos de consumo. Y añaden el punto siguiente, en el punto 6. ¿Para qué? Para eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar este respeto del medio ambiente. O sea que si tenemos que cuidar la casa común, y podemos tener como explicación o como cercanía este respeto por el medio ambiente, el desafío va a ser corregir estos modelos de crecimiento. De tal manera que esto nos lleve, lo que dice el Papa Francisco, a una nueva cultura ecológica, una nueva cultura ecológica. Eso implica, tanto para el sector agropecuario en general, con su industrialización, como para el sector de la industria minera, incorporar conceptos, si no los tienen ya, de gestión de agua, de gestión de residuos, de economía circular, que algo les voy a comentar después, de verificar cómo se realizan sus procesos en cuanto a la contaminación, sea en el momento del insumo, del proceso propiamente, de la venta, del residuo posterior, cómo lo vive la gente. Todas esas preguntas son preguntas que históricamente no se realizaron. Hoy el Papa dice, tenemos que realizarla. Esta conversión, ¿a dónde va? Vayamos al segundo lado de este poliedro que les estoy planteando. Este segundo lado es la tecnología como creatividad y poder. La tecnología, creatividad y poder es uno de los títulos del tercer capítulo de Laudato Si, cuando el Papa se pregunta por la raíz humana de esta crisis ecológica. Tecnología, creatividad y poder. Francisco, el Papa, lo que nos quiere poner es primero en clave de algo positivo, porque estos desafíos de modelos de crecimiento, de uso responsable de la tierra, tienen que ver con la creatividad humana y con la técnica que dice el Papa Francisco muy bien, que es una tensión del ánimo,
una fuerza, unas ganas para superar una dificultad, una tensión del ánimo para superar cuestiones que nos están afectando. Entonces, en sí mismo es un desafío humano muy bueno, que activa la creatividad. Pero también agrega el Papa Francisco, el problema está también en que la historia de la humanidad lleva 2 siglos, desde la Revolución Industrial y un poco más, desde que empezó a habitar entre nosotros el pensamiento llamado modernista, propio de un modo antropocéntrico que ya lo vamos a ver ahora, que nos está afectando, que hace que la creatividad quede como subyugada por el poder, subyugada por la técnica. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco? Es explícitamente técnica de posesión, de dominio y de transformación. O sea, el problema no está en la técnica, el problema no está en la creatividad, sino en qué medida en estos sectores de producción, agropecuarios y mineros, se realizan con una mentalidad de dominio, de posesión, de poder. Entonces pasa a ser como la referencia. La referencia, cuando uno tiene una referencia y se para al lado para verse reflejado, a esa referencia le llama paradigma, estar al lado de algo que me sirve de modelo. Entonces, la técnica pasa a ser un modelo tecnocrático que gobierna la técnica, entonces pasa a ser el paradigma. Es un paradigma tecnocrático que está globalizado, dice Francisco. Entonces, ahí se va como poniendo el trabajo, que es una necesidad, que es parte del sentido de la tierra, de la vida en esta tierra, de un camino de maduración, de desarrollo humano, de realización personal. El trabajo queda también como subyugado en este modelo tecnocrático. Entonces, si yo voy a hacer una propuesta de uso de la tierra agropecuaria o minera, no es lo mismo hacerlo desde un sentido humano ecológico que desde un sentido tecnocrático de uso de la tierra. Entonces no voy a incorporar lo que vimos recién, que tiene que ver con la cultura y la conversión ecológica. ¿Cuál es el tercer lado de este marco, de estos trazos que les estoy compartiendo? El tercer lado es, dice el Papa, que no somos Dios. La tierra nos precede, nos ha sido dada. Es muy linda esta expresión de Francisco para tenerla entre nosotros como un dato que es totalmente franciscano. Es propuesto por el Papa Francisco, pero ha brotado obviamente de nuestro Padre Francisco de Asís. ¿A qué se refiere con este tercer punto el Papa Francisco? Está hablando de alguna manera de vincularlo con lo anterior. Cuando está gobernando el paradigma tecnocrático, empieza a tener mucho menos sustancia, consistencia, presencia, el hecho que de la tierra no es algo que está para que yo la use, sino que nos ha sido dado. Es un concepto de donación. La tierra no está como cosa, está como un regalo que hemos recibido. Y si es un regalo, es bueno recordar una frase que el Papa Francisco incluye en Laudato Si', que vino de un informe famoso del año 87, Brundtland, por quien comandaba la comisión, Nuestro Futuro Común. Y se refería que el desarrollo sustentable, a partir de ahí aparece esa expresión, tenía que ver no solamente con satisfacer las necesidades del presente, sino también las generaciones futuras. Entonces, fíjense que al incorporar en el uso responsable de la tierra este concepto de la tierra como algo dado, entiendo que también se lo dieron a mis padres y es algo dado para mis hijos y mis nietos. Cuando incorporo esta categoría, el uso responsable de la tierra, para todo lo que es la producción minera, la producción agrícola, la producción ganadera, entonces ya no es menor cómo haga la gestión del agua, porque el agua va a tener que tener una gestión lo más eficiente posible. Lo más eficiente posible porque tiene que ser usada para los demás también. Y los demás en el presente. Si yo riego a manto, eso hace que entonces voy a necesitar más agua que muchos hermanos no van a tener después. Si yo desperdicio regando todos los días mi casa, regando la vereda, es un agua potable que por más que sea en un horario permitido,
no me va a servir y voy a estar desperdiciando esa agua, pudiendo limpiar la vereda a lo mejor, si está muy sucia, una vez por semana solamente con agua. Si la industria minera no se cuida bien el agua y se reinventan procesos productivos con sistemas de circulación, que el agua sea tomada y recirculada, entonces eso estamos con una serie de problemas. Allí es donde aparece este criterio como un criterio tan importante. Les hablé del agua, pero puede ser también la gestión de los residuos, porque el residuo es el que más nos afecta a todos. Qué importante que hagamos la separación de los residuos en casa. Qué importante que incorporemos las famosas 3R, de reducir, reutilizar y reciclar. Hoy se habla también de 10R, pero quedémonos con esas 3. Reducir la basura, donde la guardemos para tirarla, la podemos reutilizar en muchas cosas y también reciclar. Por eso también podemos hacer nuestras casas, nuestros cajones de compost. Es parte también de nuestra cultura ecológica de entender que la tierra nosotros podemos tener un uso responsable, por más que no estemos directamente involucrados en procesos productivos agropecuarios y mineros. Entonces, dice el Papa que todo este incremento de poder no es un poder que crece sin más. No es porque hay poder, hay evolución, hay civilización, está éticamente perfecto. Hemos comprobado después de estos 5 siglos de historia y estos 2 desde la revolución industrial que la ciencia, la técnica, sin ética, sin humanidad, no tiene una evolución constante. Eso siempre fue un mito. Ahora lo vemos con mucha claridad y es bueno entenderlo desde esta tierra que nos es dada. ¿Cuál es el cuarto punto para proponerles? El cuarto punto tiene que ver con la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Es también otro de los títulos de este capítulo 3 que especialmente les recomiendo leer. El primero es un diagnóstico, el segundo es bellísimo porque es una reflexión bíblica del Papa Francisco, y el tercero es donde el Papa Francisco trata de entender esa raíz humana de por qué estamos como estamos y también estas propuestas que hoy les estoy haciendo del uso responsable de la tierra. El uso irresponsable de la tierra está vinculado a las consecuencias del antropocentrismo moderno. Estos 5 siglos que estos mitos de la evolución constante, de la ciencia sin ética como madre de todo lo que tenemos que hacer y decir, nos ha puesto al hombre como en un lugar y en un concepto que es un mito y es algo negativo. Inclusive usando la Biblia como fundamento, diciendo, bueno, si el hombre fue puesto al final de la creación para que sea el Señor de las cosas, en estos 5 siglos la palabra Señor, heredada tal vez de la Edad Media también, era alguien con poder absoluto. Y si alguien es Señor con poder absoluto, imagínense ustedes, yo, haciendo alguna producción agrícola, ganadera o minera. Yo como Señor absoluto tengo poder de hacer lo que quiera. Entonces, eso no es así. Ese es el mito que hemos heredado y que también el Papa nos dice, para tener un uso responsable de la tierra hay que cambiar. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en el número 116? Lo leemos juntos. La forma correcta de interpretar el concepto de ser humano como Señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Ese es el punto. Administrador de algo recibido. No soy dueño. De lo contrario, suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la tierra. ¿Y cuál es la consecuencia? Es la lógica del usa y tira, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Allí es donde se dan también estos modelos de algunas sociedades que son más opulentas, que tienen más consumo, que nos transfieren no sus bienes, ni tampoco sus posibilidades económicas, pero sí sus deseos de consumo. Entonces nosotros tenemos un deseo de consumir, como algunas sociedades consumen, pero generando un residuo que no sabemos después cómo gestionarlo ese residuo. Generando también un consumo del agua, un consumo del tiempo que nos pone en una actitud de tanto vértigo,
que no nos lleva a la felicidad de la vida que buscamos. Este es un desafío también que el Papa Francisco nos propone a cada uno de nosotros y que se va, digamos, de alguna manera incorporando o se va mejorando cuando el hombre se sabe administrador, que es la definición del Señor, en donde entonces como administrador le ingresan dos elementos que el Papa Francisco también nos propone para la vida de las personas, que es la diversidad y la creatividad. ¿Dónde lo propone esto? En el quinto punto que le quiero ofrecer hoy, que es la actividad empresarial de la cual habla el Papa Francisco. Dice el Papa Francisco de la actividad empresarial: es una noble vocación, orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común. Los empresarios y empresarias son personas que pueden tener una empresa de una sola persona, de 5, de 10, de 20, de 1000, de 2000. Por ahí la palabra empresario nos ha focalizado exclusivamente en los que tenían muchos miles de puestos de trabajo. En la Argentina no llega al 5% de esas empresas, mucho menos inclusive. El resto, la mayoría, son empresas pequeñas. Estas empresas pequeñas, le llamamos por eso pymes, son las que más trabajan en los sectores agrícolas, ganaderos y también en los sectores mineros. Porque a lo mejor puede haber una minería de gran escala, que es la que opera el proyecto, pero la operación se hace con una cantidad innumerable de pymes que prestan esos servicios o venden parte de los productos que se necesitan en ese proyecto minero. Entonces, la grande es la empresa operadora, pero los que trabajan son los locales y son las pymes de modo especial. En el sector agropecuario esto se ve permanentemente, inclusive en nuestras huertas familiares. Eso también se ve en muchas empresas que industrializan productos agropecuarios. En San Juan tenemos olivícolas, tenemos bodegas, tenemos empresas que van haciendo la gestión, por ejemplo, de los que son pollos, huevos. Todo ese tipo de cosas son empresas nuestras. Y allí es donde nosotros, amigos, tenemos mucho para hacer, para cambiar, para introducir un uso responsable de la tierra. A veces como clientes que exigimos un producto con determinados criterios de producción. Y si no, como miembros de esas empresas, a veces como dueños, como empleados, que podamos descubrir esto que nos propone Francisco. Es una noble vocación. Ser empresario, trabajar en el sector privado es una vocación noble. Orientada a producir riqueza, está bueno producir riqueza, no es malo y no se me va a enojar nuestro Padre Francisco, porque la riqueza es un término amplio, utilizado aquí por el Papa Francisco para entender que de allí se generan puestos de trabajo, de allí también se genera mucha diversidad, diversificación, sana tecnología, innovación, creatividad. Es bueno incorporar esa riqueza para distribuirla, para compartirla, para que que tenga como objeto siempre el gran objeto de todos nosotros y de la encíclica, que es ir sanando la vida de tantas hermanas y hermanos pobres, es decir, mejorar el mundo para todos. Y también un aspecto que lo destaca en este punto es propio de los empresarios, que el uso responsable de la tierra tiene que ver con promover la región donde instala sus emprendimientos. No es lo mismo San Juan que Mendoza, que San Luis, que Córdoba. Son tierras distintas. No solamente por sus habitantes, que somos el capital humano más importante de la región, sino también por lo que hay en sus recursos. No son los mismos los recursos turísticos que puede haber en Córdoba que los que puede haber en San Juan, aun cuando sabemos que en San Juan recién estamos iniciándonos para tener un excelente turismo. Pero no es lo mismo los recursos mineros de San Juan que los que tiene Córdoba. En San Juan, por ejemplo, si tenemos el 80% de cobre de la Argentina, ¿no es un recurso para aprovechar? Si el mundo exige cambios, como lo propone el Papa Francisco en la encíclica, para sanar el cambio climático tiene un problema fundamental, que es la energía, producido por combustibles
fósiles. Entonces tenemos que pasar modelos energéticos con energías renovables, con vehículos que tengan energía renovable. Eso implica triplicar la cantidad de cobre. Entonces San Juan tiene un protagonismo importante, no solamente en términos de desarrollo económico, sino de desarrollo ambiental. Desde hace algún tiempo hemos entendido que desarrollo económico no es solamente económico, eso tiene que ver con el paradigma tecnocrático. El desarrollo es económico, pero también es social y también es ambiental. Entonces se genera una triple dimensión o un triple impacto, como hemos escuchado hablar muchas veces. Las empresas entonces, al incorporar una cultura ecológica, pueden hacer un uso responsable de la tierra con este triple impacto, sabiendo que cada tierra tiene sus propios recursos. Si San Juan tiene 80% de montaña y 20% de zona productiva agropecuaria, tendremos que apuntar a un uso responsable de la tierra con estos criterios que nos propone el Papa Francisco, pero acorde a nuestras propias virtudes. Tenemos excelentes profesionales eléctricos para el uso del agua, está creciendo los empresarios del sector software cada vez mejor, generando mucha más innovación en lo que es el sector agropecuario y especialmente lo nuevo en San Juan, que es volver a tener una industria ganadera como supimos tener hace 100 o 200 años, según nos cuenta nuestra historia. Pues bien, allí es donde esta nobleza de la vocación empresarial, incorporando estos criterios, aparece con nuevos desafíos de cómo hacer las cosas, cómo generar nuevos puestos de trabajo con este criterio, estos criterios que van partiendo de la encíclica Laudato Si. Y les comparto el último antes de terminar. Algo que Francisco, el Papa, va a insistir en toda la encíclica. Todo está conectado. Es un principio impresionante. Hace algunos años nos hubiese parecido algo raro, porque lo escuchábamos de sectores más con espiritualidades no cristianas, New Age, le solíamos decir también. Y sin embargo, el Papa Francisco nos hace ver que este principio, todo está conectado, es de la antigua filosofía y tiene profundísimas raíces bíblicas. Todo está conectado es una forma de mirar las cosas. De tal manera que si yo voy a hacer un uso responsable de la tierra y pienso que todo está conectado, voy a elegir en mi industria cuál es el insumo, cómo fue propuesto, quién lo hizo. Quien me da ese insumo en el sector agrícola, por ejemplo, tiene a su inicio trabajo infantil, tiene una violencia familiar, tiene problemas de discriminación o violencia de género, o mucho peor también, violencia contra la mujer. ¿Cómo gestiono ese insumo que yo voy a tener para mi empresa? Si yo voy a hacer un proceso productivo, ¿cómo voy a hacer en mi sector agropecuario para que las personas puedan tener un trabajo decente, como dice también el Pacto Global de las Naciones Unidas, y estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que están profundamente aliados con la encíclica de Laudato Si? De hecho, se presentaron muy cercanamente en el tiempo. Entonces, fíjense que el uso responsable de la tierra es un uso responsable que nos exige pensar en todo está conectado. Los proyectos de industria minera ya no son los del principio del siglo XX ni los del siglo pasado, son los de la tercera década del siglo XXI. Entonces necesitan incorporar en sus informes de impacto ambiental criterios de cómo van a gestionar sus impactos en biodiversidad, cómo van a minimizarlos, cómo incorporan en la Argentina los criterios de la ley de glaciares, vinculado especialmente a recursos hídricos estratégicos. ¿Cuáles son estratégicamente un recurso? ¿Dónde no lo son? Obviamente que no lo son. Entonces, la ley de glaciares también pasa a ser un paradigma para que se incorpora dentro de la industria minera actual. La cantidad de agua que no se ve afectada en cantidad ni mucho menos en calidad. Y si va a tener una afectación, ¿cómo hay un diálogo de la industria minera con el gobierno, con las autoridades de control, con las comunidades, para que eso sea incorporado y se haga un diseño, un modelo de gestión de ese proyecto minero, pero con esta visión de todo está conectado? Si una industria minera va a estar instalada en un lugar y quiere hacer un desarrollo sustentable, ¿cómo va a generar un diálogo para mayor trabajo?
mayor desarrollo de los proveedores locales. ¿Cómo se va a dar un circuito también de alianza con los otros sectores productivos? El sector minero, con el sector agrícola, con el sector ganadero, con el sector turístico, con las pymes de servicio. Fíjense que el todo está conectado, nos pone en clave de que no solamente cada sector dialoga para generar una economía circular en su sector, sino empieza a tener un diálogo también con los demás sectores productivos. Entonces ya no es la minería por un lado y la agricultura por el otro. Trabajan juntos, como trabajan en cualquier parte del mundo que quieran hacer un desarrollo sostenible. ¿Cuántas industrias mineras y algunas minas que ya han hecho su cierre de mina han generado nuevos pueblos ahí al lado, pegadito a las minas, y también nuevas propuestas también de turismo en torno a esa mina? Cómo se han generado también en esas minas aprovechamiento para gestiones de residuos, por ejemplo, especialmente de gestión de residuos peligrosos, cosas que nos pasan a todos, que todos tenemos. Nosotros tenemos residuos peligrosos en nuestros hogares, como puede ser un aerosol que decimos un veneno para las moscas, para las hormigas. Eso después también es un residuo peligroso que cuando lo tiramos a la basura, como una pila, por ejemplo, tiene que ser gestionado en nuestro parque de tecnologías ambientales como un residuo muy especial. Nosotros también tenemos esa gestión. Entonces, el saber que todo está conectado es algo que nos va generando a nosotros un desafío, porque somos destinatarios y actores. No solamente los productores agrícolas, ganaderos o mineros son destinatarios del todo está conectado, sino nosotros también. Por eso dice el Papa Francisco, porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Todos los seres nos necesitamos unos a otros. Fíjense, criaturas, seres, no está hablando solamente de las personas, de los humanos. Está hablando de todo ser viviente en nuestro querido planeta Tierra. Y por eso mismo es que dice el Papa Francisco que la crisis que nosotros vemos a nivel ambiental no se puede sanar si no sanamos nuestras relaciones básicas del ser humano. Allí aparece este espíritu fraterno de nuestro Padre Francisco, que no pasa a ser algo romántico. El Padre Francisco nos está proponiendo un modelo de fraternidad que sana no solamente las relaciones humanas, sino el modo como después vamos a hacer también nuestra producción. Vamos terminando. Esta fue la sexta parte para terminar estos trazos. ¿Dónde estaría el desafío de un uso responsable de la tierra? Caminar, como de hecho ya se está caminando, hacia un modelo de ecología integral. Es necesario buscar soluciones integrales. La integralidad tiene que ver con distintos modos de ecología, ecología humana, ecología en los animales, en la biodiversidad, en la gestión de los residuos, en la gestión del agua, la ecología humana en el nivel de la relación con las sociedades, la gran grieta que tenemos los argentinos, que no es política, es de personas pobres, de mayor cantidad de personas pobres, de personas con graves dificultades de educación, especialmente en los niños y nuestros jóvenes, problemas de esperanza, de gran cantidad de hermanos y hermanas que van como perdiendo sin saber a dónde ir, y eso lleva a problemas de adicción, a problemas también de muchos abusos, de todo tipo de abusos. Fíjense que las ecologías van vinculando nuestras vidas de muchos modos. Entonces, pensar que el uso responsable de la tierra es un tema que realmente nos tiene de destinatarios y nos tiene como actores. No hay nada de lo que hagamos diariamente que no esté vinculado al uso responsable de la tierra. No es solamente de algunas personas o que trabajan en el sector minero o en el sector agrícola, el sector ganadero o en la industria de sus procesos. Es algo que nos afecta a todos, cada uno desde su lugar. Por eso es que el Papa Francisco decía que no había dos crisis, una ambiental y una social. Es una sola crisis que tiene dos caras, una complejidad socioambiental, y que tenemos que ir solucionándolas juntos de una u otra manera. Yo les quiero agradecer este rato que hemos compartido juntos. Si hubiésemos podido estar en esta sala, pero charlando, podríamos después de esta media hora aproximadamente entrar en un diálogo, un debate, nuevos aportes.
Así que para terminar este encuentro, les propongo rezar la oración, una de las oraciones que Francisco pone al final de Laudato Si. Pone dos oraciones, una oración cristiana por la tierra, muy larga y bellísima, y una más amplia, válida para cualquier creyente. Les propongo rezarla juntos para terminar. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos la paz de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Que San Francisco nos bendiga con abundancia.